Gracias, Jorge. Jorge, es sin duda un placer. Estamos con Adriana Pisani. Es un placer estar en Rosario, en este espacio virtual, un poco en México también. No sé si hay otra ciudad, pero digo, Sí, está bien. hay compañeros del Chaco, Ah, del compañeros Chaco. y de Corrientes también, y creo que de alguna otra ciudad también, no estoy muy seguro. Bueno, esto de la virtualidad nos ayuda a acercarnos, a pesar de vernos en dos dimensiones, en dos ejes. Hace poco decía yo, estoy deseando vernos en tres ejes. Pero bueno, esto es un avance tecnológico que sin duda nos permite. Yo recuerdo igual algunas aventuras del profesor Cohen, porque el profesor Cohen a su vez es profesor ad honorem de nuestra facultad, de nuestra Universidad de la República. Y el profesor Cohen en su momento, cuando la Escuela Continental, el desarrollo del proyecto de Escuela Continental, de formación básicamente de trabajadores sindicalizados, este, eh, lo hiciste en plataformas virtuales, no tan desarrolladas ni con tanta tecnología. Lo transmitimos desde ATE Santa Fe, sí, sí, a toda América Latina, es verdad. Y yo participé desde la virtualidad del Pinar, de una ciudad de Uruguay, de la costa. Eso es lo primero. Lo segundo, que decir que nosotros hoy, yo le preguntaba a Jorge hace unos 10 días atrás cuando nos invitó, primero el honor de estar participando. Lo segundo es que nosotros venimos a compartir experiencias, no a hacer una clase magistral, eso también era parte de lo que habíamos hablado con Jorge, y sin duda a compartir algunas experiencias de lo que la epidemiología, y sobre todo de la epidemiología mirada desde el punto de vista crítico. Jorge ya lo mencionó, término que está acuñado en nuestra América Latina y que sin duda responde al, digamos, al impulso que los propios trabajadores de la salud en general, de las universidades, de las academias, han necesitado construir a partir de la realidad y de la reflexión de una práctica que pretende ser básicamente liberadora en el sentido amplio de la humanidad, ¿no? Y en particular en relación a los condicionantes sociales que de alguna manera ponen techo al desarrollo de nuestros pueblos. Entonces la epidemiología obviamente tiene una mirada, la epidemiología crítica tiene una mirada justamente de ir a la raíz de los problemas y no quedarse en las relaciones lineales de agente, huésped y medio, típica del análisis funcionalista de la epidemiología tradicional, que no cuestiona las bases sociales que determinan las inequidades en vivir en salud y las inequidades en salud y enfermedad. Sin duda que cuando mencionamos México tenemos el calor y el cariño de recordar siempre a Mariano Noriega en particular y a la profesora Asa Cristina, que ese libro que para nosotros ha sido como un, un faro, por así decirlo, un referente, la salud la fábrica, ¿no? La experiencia en la metalúrgica Circasa, de investigación participativa, de desarrollo de una mirada articulada con la praxis en la fábrica mismo, con los actores, con los propios trabajadores. Entonces todo eso es parte de esto. Entonces la reflexión, hoy venimos a presentar dos experiencias concretas de trabajo. Yo antes dos experiencias en donde
haciendo uso de las herramientas de la epidemiología, de alguna manera, desde una mirada crítica, eh, cómo contribuimos a la defensa de la salud de los trabajadores, en definitiva. Entonces ahí me parece que es un poco la lógica de lo que íbamos a reflexionar hoy. Mañana Adriana y Betty Álvarez, dos docentes también, Adriana está hoy, pero mañana está también Betty, va a hablar un poco de modelos de vigilancia en salud laboral, salud ocupacional, y algunos ejemplos concretos de programas de vigilancia epidemiológico, que son tradicionales, pero que pueden ser útiles a la hora si se hace una reflexión, a la hora de pensar en los aspectos que los trabajadores requieren de información para la defensa de su salud. Digo, básicamente. Así que, no sé, Adriana, ¿querés hacer algún comentario antes? Y si no largo, Jorge, ¿me podrías permitir compartir pantalla? Sí. Ahí te pongo como coanfitrión. Así, ahí está. Perfecto. Ahí, y lo mismo voy a hacer con Adriana, si tiene que... Está. Si tiene... Ya podés. Perfecto. Adriana, ¿querés hacer algún comentario antes de que yo empiece la presentación? No, para nada, Rana. Así le damos continuidad al hilo del pensamiento. Perfecto. Yo lo primero y en la lógica de la reflexión de lo que Jorge nos planteó, digo, lo primero que nos cuestionamos o nos preguntamos desde el departamento es la epidemiología al servicio de la salud de los trabajadores, no tanto como afirmación, sino como pregunta, de alguna manera. Esperen porque me están pidiendo admisión. Claro, ahora soy coanfitrión. Vos seguís, yo ya admití, dale tranquilo. Entonces, lo primero que nos preguntamos es la epidemiología al servicio de la salud de los trabajadores. ¿Por qué y para qué? El porqué de la epidemiología, si realmente está al servicio de los trabajadores, sería una otra pregunta, pero el porqué de la epidemiología en el campo o en el área de la salud de los trabajadores y para qué. No sé, me gustaría intercambiar. Dije que no era magistral la clase, no es una clase, es un espacio de reflexión y vamos a presentar algunas experiencias, pero me gustaría algunas reflexiones por parte de ustedes, compañeros de la carrera. Seguramente que deben de tener muchas y les enriquecen a todos. Un comentario o algo y rompemos el hielo. El por qué para qué de la epidemiología en el área de la salud de los trabajadores. Me parece que México va a tener que hablar. Siempre la mandan al frente. Ya había roto el hielo, ya había roto el hielo. Siempre era. Sin miedo, acá no hay ninguna trampa, es lo que cada uno trae y conoce y la experiencia acumulada es más que suficiente. Sí, yo, en relación a la pregunta, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es David. Yo me plantearía algo simple y sencillo como para, no sé si introducir o aportar algo. El por qué se enferman y se mueren los trabajadores, ¿no? Es una pregunta que uno se haría, ¿no? Sí. Que por ahí se abre a un montón de otras preguntas. Es un infinito de preguntas a trabajar. Sí, David, por lo que entiendo, como que frente a la muerte y la enfermedad de los trabajadores, me pregunto el por qué
Y la epidemiología podría dar algunas pistas, ¿no? Digo, No, interpreto sí, ¿no? en ese sentido, ¿no? Sí, comparto. ¿Otro más o otra más? ¿O tres? Tomamos mate también, igual que en Rosario. Hola, yo soy Sol. Usando el para qué, digo, ¿no? En relación a lo que dijo David, ¿por qué tendríamos la respuesta, ¿no? Y frente a eso, el para qué, ¿cómo podemos solucionar la respuesta de David, digamos? O sea, Ujú, como la parte preventiva, ¿no? claro, Eh, claro, está bien, está interesante es decir, no es solamente entender el porqué, la enfermedad, y la situación, sino que también en la lógica de la epidemiología, el servicio también de la búsqueda de soluciones, este, de búsqueda de alguna manera de prevenir el daño o los daños presentes en los colectivos de trabajadores. ¿Alguna otra reflexión? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermina. Sí, también en cuanto a la promoción, o sea, estimular todo lo que sean los factores positivos dentro del lugar donde trabajan, donde están los trabajadores. Todo lo que sea positivo, estimularlo para poder hacer promoción de la salud, no solo prevención. O sea, no solo modificar lo que está mal, sino promover lo que está bien, digamos. Claro, bien claro, bien claro. La epidemiología podría aportar también elementos en ese sentido, de qué factores uno puede observar dentro del colectivo de trabajadores que hacen a promover el bienestar, los factores positivos, los llamados Claro. procesos saludables, identificar los procesos saludables en los colectivos, sí, la epidemiología vista desde esa lógica también. Es decir, no quedarnos solo en la distribución de los fenómenos de salud-enfermedad, sino que también tratar de avanzar en los determinantes con fines claramente de revertir situaciones o planteos que hacen a la condición de salud-enfermedad de los trabajadores. ¿Sí, no? Y en la lógica de la promoción y no solamente la prevención de aquellos factores negativos o factores destructivos o Bien, deteriorantes de la salud. yo tengo también una inquietud. Eh, siempre que, digamos, que uno, desde que empezó la facultad, digamos, vivió diferentes tipos de materias, justamente la epidemiología, las estadísticas, sabemos que siempre, bueno, la medicina está basada en datos, digamos, estadísticos y datos, digamos, de números, que, digamos, contrarrestan el paradigma de, bueno, de decir, bueno, que es una ciencia no exacta, y, digamos, cómo incluir, siempre, digamos, mi duda es cómo incluir a la gente que no entra en esa estadística. A veces siempre, más allá de esta clase, digamos, que da para hablar de esto, fue siempre, digamos, la duda existencial que siempre tuve, digamos, uno seguía en una ciencia, digamos, exacta para poder resolver problemas de ciencias no exactas. Entonces, indudablemente siempre hay algo que sale, digamos, que algo queda sin incluir, digamos, factores que no contemplan las matemáticas. Y eso, bueno, a mí, digamos, todo el tema de las tablas, bueno, justamente con estas clases sucesivas de epidemiología, me trae a recuerdo esto, digamos, decir, bueno, uno tiene números y después a la hora, siempre el problema es que muchas veces los problemas no caen en ese número y la resolución tampoco. No sé qué opinión le toma al respecto con respecto a eso, digamos. Es decir, cómo incluir, digamos, un factor un poco más amplio cuando siempre nos guiamos con números para resolver los problemas y muchas veces sabemos que esos problemas no se resuelven solamente con números estadísticos. Eso por ahí quería saber qué opinión tiene al respecto. Martín, ¿no? Martín, Martín, interesantísimo el planteo. Como que el enfoque tradicional en general ha sido de medir cuantitativo, investigación sobre bases cuantitativas, estadísticas, bioestadísticas. Pero la epidemiología en sí es un área de desarrollo en donde también están las otras ciencias que
complementan y diría en muchas veces son explicativas, que no vienen estrictamente y no surge de la investigación cuantitativa exclusiva. Hay una investigación cualitativa epidemiológica. El trabajo básicamente genera subjetividades en los colectivos. ¿Y cómo accedemos a ese conocimiento, a esa información? Colectivamente. Y frecuentemente haciendo uso de instrumentos de la investigación cualitativa, de las ciencias sociales en general, y no solamente de las ciencias más tradicionales, estadísticas. No sé si me explico, que trata de cuantificar desde el punto de vista con un criterio bastante positivista. Nosotros tenemos que salir de ese modelo porque no es explicativo, no es suficiente para el fenómeno salud-enfermedad, que es un fenómeno complejo, dialéctico entre lo biológico y lo social. Y el trabajo es un operador en ese sentido, un articulador, es un escenario, es mucho más, es generador de subjetividades individual y colectivamente, y requiere de un abordaje complejo para entenderlo como fenómeno complejo que lo es. Y entonces la epidemiología no se debería limitar solamente, y sobre todo desde la mirada crítica de la misma, a un abordaje estrictamente cuantitativo, digamos, del fenómeno, sino que tendría que incorporar las dimensiones del análisis cualitativo, que entre otras cosas está el avanzar en la construcción de cuál es, por ejemplo, el discurso de los colectivos de trabajadores de algunos sectores que explican en parte a veces algunos fenómenos, que es, por ejemplo, los aportes que ha hecho la psicodinámica del trabajo, las corrientes de Christopher de Jure, que de alguna manera abren reflexión a partir del análisis de los comportamientos, digo entre comillas, comportamiento, o la percepción y la construcción colectiva de las defensas frente a los riesgos, explican determinadas tasas de accidentes o características no sé si me explico. Como que me parece que lo que tú estabas planteando, Martín, es muy profundo. No tengo dije que no íbamos a dar una clase magistral. Lo que decimos, no tenemos respuestas. Creo que se construyen las respuestas, pero la epidemiología que uno debe pensar es una epidemiología que tiene que incorporar también las dimensiones de las ciencias sociales, del análisis, de la investigación en ciencias sociales, que va más allá de lo cuantitativo y que abarca básicamente lo cualitativo. Qué importante es el análisis de historias de vida, el análisis del discurso, para entender muchos de los fenómenos colectivos que se dan en los trabajadores como grupo. Sí, justamente yo iba a ese punto porque, digamos, uno ve que en análisis colectivos uno siempre se guía por los números porque en realidad, digamos, es algo más cuantificable para tomar una decisión. Me refiero, si uno tiene que tomar una decisión, digamos, de salud, por ejemplo, con los números es algo, digamos, que es fácil de respetar por las autoridades, por la gente que toma decisiones. En cambio, el análisis cualitativo es como... Parece más científico. Parece más científico. Y es mi impresión, digamos, que para poder desarrollar una investigación cualitativa, tiene que ser un poco más individualista, o sea, ir al punto, digamos. Como usted nombraba, digamos, el relato de los trabajadores, algo bien puntual, porque, digamos, si uno va yo me voy al ejemplo, digamos, uno está en un discurso y está lleno de gente, quizás se pierde eso, digamos, ese análisis de cada historia de vida. En cambio, cuando uno va a un grupo selecto y, bueno, quizás se puede dialogar de otra manera y escuchar y interpretar de otra manera. No sé si se entiende el concepto. O sea, si uno, cuando, por ejemplo, en un comité mixto, como nombraba usted, o sea, estaban 10 trabajadores en representación de la gente que trabaja en ese lugar, quizás uno se le saca más jugo que si uno hace un análisis a lo mejor de mucha gente. Eso es mi impresión, digamos, uno
No sé cómo es, digamos, Claro, la interpretación que usted tiene. la discusión, no, está bien lo que decís. Está bien de acuerdo a lo que pienso, digo, no quiere decir que esté bien o mal, es lo que, desde lo personal. Este, por ejemplo, la contribución de la investigación participativa, de los modelos de participación, de investigación participativa del modelo obrero italiano, que digamos, generador de conocimiento es el grupo homogéneo, y es a partir de la subjetividad individual validada por el consenso colectivo, es decir, la técnica pasa por ahí. Es una técnica que tiene algunas semejanzas con los grupos focales de la investigación cualitativa sociológica, aporta elementos de construcción colectiva ideológicos o de perspectiva de los colectivos, aporta elementos de cómo viven individual y garantizado por el colectivo los procesos de salud o enfermedad en los distintos colectivos de trabajadores. No sé si me explico. Y eso es un aporte interesante y no viene por una encuesta individual, sino por una construcción colectiva que recoge, bueno, es de debate permanente, la validez del conocimiento generado en esa lógica. Creo que aporta muchos elementos para la decisión también política. En salud. Se podría agregar a la pregunta ¿por qué, para qué y con quiénes? ¿No? O sea, pensar la epidemiología no como como una herramienta facilitadora justamente de un espacio colectivo y no como el saber en manos de un determinado poder, ¿no? Que muchas veces termina recayendo en el quien maneja la epidemiología o quien instrumenta la epidemiología como el hacedor de ese poder, ¿no? El con quién me parece que también nos interpela en el sentido de que no deberían ser objeto de investigación, sino sujetos en esto de que hoy hablábamos de la importancia de la promoción. Y el trabajador sujeto de la investigación quiere decir que también el sujeto es actor en cuanto a la búsqueda de esto, de la salud de su colectivo al cual integra. Me parece que también cuestiona ese aspecto. Digo, son algunas reflexiones. Lo otro es la epidemiología. Yo creo que la tradicional, la clásica, la observacional, las técnicas de investigación epidemiológica también dependen sobre qué marco teórico uno construye el tema. ¿Cuál es el marco teórico o marco referencial de la investigación epidemiológica? Porque podemos utilizar técnicas tradicionales, digamos, por así decirlo, bien de corte positivista, en la forma de armado, de diseño, de material y método, pero que esté al servicio de la salud de los trabajadores, que sea, por ejemplo, la información que van a trabajar en espacios de participación, comités mixtos, espacios de participación de los trabajadores para la búsqueda y la toma de decisiones sobre el mismo. No sé si me explico. Es decir, uno puede trabajar desde una lógica clásica, un estudio de casos y controles, un estudio de corte, un corte transversal, pero no quedándonos con lo superficial o lo mediático, digamos, de la relación, sino tratando de contextualizarlo. Y esa contextualización y ese análisis de esos datos, llevarlo a espacios de reflexión colectiva. No sé si me explico. Entonces, también es cómo usamos de esa herramienta, me parece, y en los contextos. Y vamos a ver que en esa misma reflexión van a surgir nuevas o necesidades de búsqueda de otras informaciones que de alguna manera completen el análisis de dicha investigación. Es decir, no sé si me explico. Y quizás un poco en la lógica que
que nosotros también trabajamos, que es la lógica de la necesidad de muchas veces de triangular técnicas, de tal manera de tratar de construir un objeto complejo como es la relación salud-enfermedad desde la perspectiva colectiva, porque estamos hablando desde la mirada epidemiológica. Entonces me parece que ahí parte de, no digo son respuestas porque no son respuestas, creo que son reflexiones de cómo nosotros nos paramos frente al tema y valoramos el rol de la epidemiología. En la medida que tenga esto, ¿no? Y que no se dé en otro contexto de que la epidemiología sea un simple instrumento para vigilar, en el término fenómenos, pero no discutir y reflexionar por qué se dan esas desigualdades o diferencias colectivamente. No sé si me explico. Entonces, en ese sentido, y si está al servicio realmente de la salud de los trabajadores, ¿no? En fin, no sé si algún compañero o compañera quiere hacer alguna otra reflexión, o el propio profesor Cohen que está guiándonos. Estaba haciendo una especie de síntesis en el chat de cómo colectivamente fuiste mostrando una metodología de investigación que incluye la investigación participativa, la investigación de carácter cualitativo, y esto último que mencionaba de la triangulación metodológica, que junto con la epidemiología tradicional es todo el arsenal que hemos aplicado en nuestras investigaciones y que permite una construcción del objeto de investigación, del objeto epidemiológico, mucho más amplia que un reduccionismo estadístico de un fenómeno que uno está estudiando, porque incorpora a lo cualitativo, o sea, a las características de carácter cuantitativo o medibles, otras dimensiones de la realidad que tienen que ver con las cualidades, por eso la investigación de carácter cualitativo, y fundamentalmente que rescata los aspectos de la subjetividad que tienen que ver con el marco cultural, el marco histórico, las relaciones sociales en las cuales el fenómeno está inscrito. Y lo de la triangulación metodológica es una cuestión, es una construcción de cómo, una vez que uno, desde el punto de vista epidemiológico, logra una amplitud descriptiva del fenómeno que está estudiando, cómo lo reconstruye desde esa triangulación metodológica, que es otro de los aspectos fundamentales para poder transformar o entender, interpretar y transformar la realidad que uno está estudiando, porque nosotros, como vimos, como lo dijo también Fernando, la epidemiología, como lo hemos dicho en una de las primeras clases, la epidemiología comienza en materia de salud laboral en el consultorio del servicio de salud laboral, en la historia clínica o en los exámenes, ya sea los exámenes de ingreso, los exámenes periódicos, en el encuentro nuestro con un trabajador por un acto de salud, ahí comienza la epidemiología. Y entonces, eso es el tema. Parece que además es una marcha hacia el aprobado de los alumnos que han intervenido de la materia, porque reflejaron en las preguntas esta que hizo por qué y para qué Fernando, ya que una asimilación de los contenidos de las clases anteriores es sumamente importante y a su vez estimulante. Claro, comparto plenamente. Sin duda que la epidemiología, fíjense que estamos en un área, digamos, disciplinar que trata de estudiar el fenómeno de la salud y la enfermedad en los colectivos, fenómeno que es resultado de la relación dialéctica entre lo biológico y lo social,
en sociedades estructuradas históricamente. Entonces, el componente de otras disciplinas para analizar y no quedarnos en una simple relación agente, huésped y medio, la clásica enfoque, digamos, de cadena epidemiológica para entender, es totalmente superficial y desconoce la determinación social del fenómeno salud-enfermedad. Lo desconoce. Por ahí quizás a veces lo contextualiza. Pero entonces cualquier investigación epidemiológica, aunque sea cuantitativa, si nosotros no le ponemos el contexto histórico, social, no interpretamos el objeto que queremos estudiar. El fenómeno salud-enfermedad es un fenómeno que se da en sociedades concretas, históricas, determinadas históricamente. Entonces, eso es un tema central. Yo les traía, porque dije, algo teórico voy a hacer, porque también Jorge me dijo que casi no era lo teórico, pero algo, a ver si me lo permite, que no, algo. Traía la cita esta de Percival Pott. Ustedes lo tienen presente a Percival Pott, no sé si lo tienen presente. Bueno, se los comento. Percival Pott, un médico inglés, que vivió en ese periodo de tiempo, 1714-1789. ¿Qué les dice 1714-1789 en la historia? Ya que hablábamos de que son sociedades históricas. Antes de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución, sí, ahí está, ¿no? Por ahí. Pero el grande. No, estaba no, el otro, perdón. Claro, pero más bien estaba ahí como en el comienzo, la máquina de vapor estaba por ahí apareciendo, el comienzo de la primera revolución industrial. Inglaterra, Gran Bretaña, como poderosa en el tema del desarrollo de la primera revolución industrial, bueno, inicio de la expansión económica en muchos aspectos. Vivía una realidad compleja, social, y este médico, fíjense en lo que dice este artículo, observó un fenómeno, un carcinoma, un tipo de cáncer en piel de los desollinadores. Era un cáncer que aparecía en una zona anatómica que era el escroto, una característica, era algo no frecuente, pero que era frecuente en los desollinadores. Y él trabajó desde la lógica de la clínica, pero también desde la lógica política. Y esto también es interesante, porque nosotros, el área de la salud de los trabajadores, es sin duda un área de lo que podríamos decir salud colectiva, de la medicina social, en donde son varios los autores que plantean la necesidad del abordaje también de las soluciones profundas, ¿no? Al decir de Jaime Bray, prevención profunda es cuando trabajamos sobre los determinantes mayores, estructurales. Fíjense, este autor lo que usó fue un criterio epidemiológico, ¿no? Es decir, ustedes saben que las bases de la epidemiología se las asignan a John Snow, que estudió la epidemia de cólera en Londres. John Snow, allá por 1840, por ahí, estudió una situación de epidemia y identificó en tiempo, lugar y persona, usando esas tres variables, cómo era el fenómeno, cómo se comportaba el fenómeno de la epidemia, y observó que había un colectivo en un lugar y en unas personas que no se enfermaban con el mismo número de casos de cólera, porque estaban recibían el agua potable de la zona de río arriba del Támesis, mientras que los que recibían de las bombas de agua río abajo, es decir, luego de que las cloacas habían sido vertidas en
en Londres, se enfermaban. Entonces, tiempo, lugar y persona, ese criterio mapeó, terminó bloqueando una bomba de agua y frenó la epidemia. Bueno, esto lo estoy haciendo con un recorte demasiado esquemático y escolar, pero digo, para tener una idea, ese concepto epidemiológico de pensar cómo se distribuye, porque esto es eso, la distribución del fenómeno salud-enfermedad, en estas tres por lo menos grandes variables, el tiempo, el lugar y la persona, permite ver desigualdades, y ahora sí utilizando una mirada crítica, desigualdades frente a la enfermedad, a la salud también podríamos decir. ¿Por qué unos y por qué otros no? Percival Poto, a ver, lo voy a leer y si quieren hacer algún comentario. Dice, el destino de estas personas es especialmente difícil, los desollinadores. En su temprana infancia son tratados con brutalidad y casi aniquilados por el frío y la inanición. Se les mete por angostas y a veces calientes chimeneas donde sufren golpes, quemadura y sofocación. Y al llegar a la pubertad son susceptibles a esa fétida, dolorosa y fatal enfermedad. Primero, ¿qué reflexión les hace este artículo que está con un lenguaje propio de la época, ¿no? De 3 siglos atrás, por lo menos. ¿Comentario? ¿Algún comentario? El trabajo infantil, sobre todo. Ahí aparece, ahí está, aparece un elemento como es el trabajo infantil, sin duda. Las malas condiciones de vida en sí, porque hablan de frío, de inanición, o sea, Exactamente. Es interesante, es una mirada integral del fenómeno, ¿no? Es decir, el tema social, trabajo infantil, desprotección, no sé, aspectos de derecho que pueden ser vulnerados, ¿no? Desde la óptica hoy siglo XXI, ¿no? Obviamente. Oliver Twist explica algo de esta situación, ¿no? ¿Qué más? Habla de accidentes, ¿no? Porque se meten en angostas y a veces calientes chimeneas, donde sufren golpes, quemaduras y sofocación. Era frecuente la muerte por sofocación en los niños, que eran usados justamente los niños para entrar en las chimeneas para desollinar, para sacar el hollín. Esas eran las condiciones, es decir, entraban los pequeños, justamente, tenían que ser niños. Y lo hacían durante años, hasta la pubertad, como dice ahí, cuando aparecía un fenómeno, y ahí viene un poco la mirada epidemiológica, tiempo, lugar y persona, observó la aparición de una enfermedad rara, que no era común y que aparecía a nivel del escroto. Y ocurría en los adolescentes jóvenes. Por eso aquello de la imagen de Walt Disney... Que era una enfermedad fatal. Yo le iba a decir lo mismo, perdón, me parece... Y fatal. Fatal. Perdón la interrupción, yo le iba a decir lo mismo, me vino en la cabeza el personaje de Red Harrison cantando y bailando en Mary Poppins. Está bien, es una irrealidad y siempre la ficción, pero alguien tan feliz y este contexto tan duro, ¿no? Sí, yo recuerdo a Dick Van Dyke por mi edad, entonces era más... No, era Dick Van Dyke, tiene razón. Hay una versión nueva, creo, algo así, pensé que era esa. Dick Van Dyke. De los 60 con Julie Andrews. Exactamente, todos bailando, eran niños, uno sí ve eso, es trabajo infantil, claramente, y que además en esas condiciones de higiene y las características de la anatomía del sector y la carencia de ropa de lavar para cambiar, facilitaban la acumulación del hollín. Hoy sabemos que el benzopireno, que es uno de los integrantes, hidrocarburo aromático policíclico, que está dentro de las sustancias cancerígenas, hoy la DIAR lo clasifica como tal, sabemos, sí, que estaba esa gente. Pero ¿es suficiente la gente, solo la presencia del benzopireno para explicar este fenómeno y que se da colectivamente? Y entonces explica la relación dialéctica entre lo biológico y lo social.
no es suficiente la presencia del benzopireno. El benzopireno es un agente cancerígeno, bárbaro, perfecto, pero tiene que darse en determinadas condiciones para que aparezca en la enfermedad como tal. Y aparece en malas condiciones de vida, en trabajo infantil, que ustedes recuerden que en el cáncer la latencia es un tema crítico, y acá la latencia estaba cortada por la exposición temprana de este colectivo de trabajadores. No sé si me explico. Yo quería decir que hay una condición social también, porque claramente justamente era por el que podía hacer el trabajo, era por una cuestión ergonómica, era el niño. Pero el padre eran los que lo incluían para obtener un rédito a sus propios hijos. Entonces, hay una connotación también social que el mismo padre exponía. Muchas veces quedaban atrapados y morían en ese intento. El mismo padre lo exponía a los hijos. Eso también creo que... Claro, tiene una complejidad. Tiene una complejidad tremenda, porque la misma familia, incluso los chicos, cuando ya... ¿Por qué decía la pubertad? Porque en ese momento ya no entraban más en la chimenea, por eso mismo dejaban de hacer eso. Digamos, es un corto periodo, pero muy lesivo, digamos, y extremadamente peligroso, que la misma familia claro, pero en eso, digamos. Les comento que esto importa mucho, que la exposición, la presencia de la gente no es suficiente, sino que se tiene que dar también un contexto. Por eso el análisis de un estudio epidemiológico tiene que incorporar otras dimensiones, que es lo cualitativo, lo que tú decías, el análisis social, el análisis sociológico, digamos, el colectivo como tal, todos esos aspectos que tú mencionabas, y en definitiva, esto expresaba, es una enfermedad que podríamos decir, para utilizar términos medios antiguos, de la pobreza, diríamos, pero podríamos decir hoy de las desigualdades en salud o inequidades en salud, visto desde una lógica, porque esto que aparece en los adolescentes de los desollinadores de un colectivo, de una clase social, no ocurría este fenómeno en la aristocracia de Inglaterra, de la misma fecha y la misma historia. No sé si me explico. Entonces, fíjense cómo de la epidemiología clásica, utilizando los criterios de Snow, acá Percival Pott, de tiempo, lugar y persona, si nosotros lo contextualizamos, entendiendo que el fenómeno salud-enfermedad es un fenómeno que se da en un proceso histórico, determinado históricamente, y que esa determinación tiene que ver con las estructuras sociales y las relaciones de poder y las relaciones culturales, hoy mucho más complejo todavía, que no es solo la clase social, sino los colectivos, las relaciones de poder, el género. Hay una serie de otros factores que tendrían que entrar, variables más que factores, que entran en juego en esta complejidad. Pero este análisis es interesante. Percival Pott termina generando termina actuando a nivel de las cámaras, de los lores, creo, termina proponiendo una ley que limitaba el trabajo infantil, que tardó como 40, 50 años en aprobarse, pero hizo una propuesta, hizo una movida, diríamos hoy en términos prevención profunda, es eliminar obviamente la condición social que determina la situación del proceso peligroso al cual están expuestos estos trabajadores. Una prevención superficial sería como hacía Dinamarca, y les comento, en la misma fecha, en Dinamarca no había casi el fenómeno de cáncer de escroto. Lo leí y me llamó mucho la atención, porque utilizaban tipo verol. Los niños trabajaban desollinando, pero usaban tipo verol, que no les permitía, no hacía el contacto, digamos. Entonces, eso sería prevención, yo diría, superficial, no profunda, porque no atiende las causas profundas. No sé si me explico. Cuida, como muchas veces se hace con un elemento de protección personal, sin discutir la organización, sin discutir la razón de dicha exposición. No sé si me explico. No sé, me pareció interesante. ¿Qué? Ahí estoy subiendo al chat
un artículo sobre la investigación nuestra sobre trabajo infantil en Bien. la Argentina, 99-2004. La gran discusión era aquello de no al trabajo infantil, ¿no? La consigna de aquel momento de la OIT. Sí, exactamente. En fin, y búsqueda de otros caminos que bueno, en fin. Jorge tiene más que claro esa experiencia, es propia de ellos. Este es el primer cáncer que se considera de origen ocupacional estudiado y fue el aporte de la epidemiología frente a este fenómeno. Se lo considera hoy se sabe la fisiopatología, cómo actúa desde el punto de vista mutagénico los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y en la zona anatómica que ocurre por la acumulación, por las características anatómicas, pero por las condiciones de higiene además. Está claro, ¿no? Y ese tiempo de latencia, todo eso se conoce hoy. Pero sin tener ese conocimiento, al igual que lo que pasó con Snow, sin conocer el vibrión colérico como agente, digamos, actuó con criterio epidemiológico tratando de observar la distribución, las desigualdades, y a partir de esas desigualdades plantear acciones. Algunas que son más profundas y otras menos profundas, pero las más profundas estaban vinculadas con la legislación. Este es el primer cáncer que se considera de origen ocupacional descrito como tal. Yo les traía también como ejemplo otros que también que tienen que ver con lo oncológico, claro, colectivos de trabajadores que estaban expuestos a un mismo proceso laboral con un tipo de cáncer que aparecían con frecuencia aumentada. Este último, el 1970, 36 muertos por tumor vesical en obreros de la industria piemontesa, vinculados con las aminas aromáticas, las anilinas, el pigmento, y que popularmente se lo conocía como la fábrica del cancro en Italia. Es decir, el fenómeno colectivo en relación, teniendo en cuenta tiempo, lugar y persona, aunque sea solamente observacional, a partir de esa información, si lo contextualizamos, porque aquí podríamos dar unas discusiones, esto contextualizado, ¿por qué ocurría esto en Francia? ¿Por qué ocurría esto en Italia? ¿Por qué ocurría esto en Alemania? Tiene que ver con móviles y, digamos, mucho más profundos y que están en la lógica de las estructuras sociales y económicas. Nosotros acá en nuestro país tuvimos hace unos 20 años atrás un conflicto con una empresa que era una formuladora que utilizaba formular sustancias químicas formulaban y producían vitamina K, utilizaban como materia prima cromo hexavalente. Y era una empresa que había estado en el norte de Italia, en Génova más precisamente, y habían tenido muchas demandas por el cromo hexavalente. Ustedes saben que es un cancerígeno para vía respiratoria alta y pulmón, básicamente, aparte de ser un alergeno en piel, dermatitis. Pero el cromo hexavalente, a diferencia del cromo trivalente, se lo considera un cancerígeno del grupo 1. Esta fábrica había tenido múltiples demandas por fallecimientos de operarios, una prevalencia más alta que lo común de cáncer de pulmón y de vías respiratorias altas, y con el conflicto que tenían en el norte de Italia, se trasladaron inicialmente a lo que eran algunas repúblicas de la ex república de la Unión Soviética, pero ahí también tuvieron conflicto y terminaron trasladándose al Uruguay. Y obviamente también con esa idea de que podían producir escapando de cierto grado digamos, de controles sanitarios. Este tema
tiene profundas raíces, digamos, en las distribuciones también de las desigualdades económicas, sociales que se viven, y el grado de control que pueden tener los estados, y el grado de participación social para el control de las mismas. Entonces es complejo. Pero digo, la mirada epidemiológica permite y ha permitido identificar estas situaciones a lo largo de la historia. Yo les voy a ver. No me quiere pasar. Bueno, esto es lo clásico, ¿no? De los estudios de corte, de los estudios de casos y controles, los transversales como clásicos de la epidemiología, que no voy a entrar, pero digo, el tema es si lo ponemos en contexto, si lo estudiamos a partir de entender que estos nos permiten abordar las desigualdades de la salud y la enfermedad en los distintos colectivos, y a partir de eso utilizar análisis crítico, contextualizado, para entender la lógica de la distribución, que no es azarosa, sino que tiene distribución que en general responde a aspectos sociales. Y en esto de pensar la epidemiología desde la lógica de la salud de los trabajadores, la epidemiología, una de las cosas que nos permite es construir los perfiles de carga y exigencia que tienen los trabajadores colectivamente. ¿Cuáles son aquellas cargas o exigencias que determinan procesos peligrosos o procesos saludables? Y a su vez, ¿cuáles son aquellos perfiles de salud o enfermedad que los trabajadores tienen en cada uno de los sectores? Esto en general nos permite indagar sobre las desigualdades sociales frente al riesgo, entendiendo que lo social es el determinante pesado en el tema de la salud. Entonces la epidemiología nos aporta muchos elementos, como hoy ustedes mismos aportaron, de la distribución, pero también de los determinantes, de los variables o factores que están asociados al daño o al beneficio, para la promoción en el caso del beneficio, o para la prevención en el caso del riesgo. Ese ejemplo que yo les ponía de John Snow con la epidemia de cólera en Londres fue muy claro. Él no se conocía el vibrio colérico como agente biológico que provocaba el cólera, pero permitió con medidas sanitarias el cierre de la bomba que alimentaba río abajo, permitió frenar una epidemia. No sé si me explico. Estos fenómenos, de alguna manera, cuando uno lo contextualiza, y ahora, si además el fenómeno es democráticamente utilizado, permite, me parece, un paso fundamental en la promoción de la salud de los trabajadores. El concepto de promoción, por lo menos el clásico de la Organización Mundial de la Salud, Carta de Van Gogh, Carta de Ottawa, es el empoderarse en cuanto a tomar capacidades, poder individual y colectivamente para controlar los determinantes de la salud. Entonces, el conocer la epidemiología cuando está al servicio de los colectivos pasa a ser un elemento central. Aquel axioma del modelo obrero italiano también, de que nadie previene lo que no conoce, entonces el conocimiento pasa a ser un elemento central para la transformación, y no delegamos la acción preventiva, la acción de promoción en los técnicos, en la medida que somos parte, bueno, la promoción. Entonces la epidemiología pasa a ser una estrategia básica, el conocimiento epidemiológico pasa a ser una estrategia básica. Por acá, yo voy a parar acá y le voy a dar la palabra a Adriana, Jorge, y después retomo de vuelta la presentación mía. ¿Les parece? ¿Sí, Adriana? No, ya salió, ya se fue de Adriano. Así que continúa. ¿Se fue Adriana? Ah, no. Sí, no. Después le digo que venga a saludarte, no te preocupes. Se me desconecta y se conecta. Estamos hablando de dos Adriana. Le estaba pidiendo la palabra a Adriana Pisani, pero por supuesto a Adriana Rossi le mando un saludo y un abrazo, como siempre, que quiero mucho. Porque
juró, ¿viste? Y te vio igual. Está bien. Ya, Ya bueno, nos vamos a ver, Adriana, decirle. A la Adriana son la- Rosa. es la problemática del home office. Exacto. Lo cotidiano invade lo académico, claro, y viceversa. No, la idea era que Adriana presentara un poco la experiencia, porque es una experiencia interesante que nace del planteo de los propios trabajadores sindicalizados frente a una situación de salud y el estudio del mismo. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿va? Disculpen, no sé si están viendo allí. Sí, si se ve, ponelo a pantalla completa, Adriana. Ahí voy para... Sí. Ahí saliste, volvé a presentar. Bien. Discúlpenme, tengo dos problemas, es la conexión a internet que hace unos meses anda mal, cada vez peor, y el otro es el mouse que no sé ahí se ve bien, Adriana. Perfecto, está. Bueno, en base a todo lo que dijo el profesor, la idea era presentar algo que epidemiológicamente respeta de alguna manera los lineamientos epidemiológicos que siempre tenemos, como muy bien se planteó ya por algunos compañeros acá. Y por otra parte, también necesita de otros análisis y necesita otras cosas y del empoderamiento inicial de los trabajadores para poder comenzar este estudio que nadie lo había realizado y seguía como tal. Entonces les cuento un poquito cómo fue. Fue un estudio de brote de brucelosis en un frigorífico del departamento Rocha, en la ruta cuando ustedes se van para Punta del Diablo, por ejemplo, pasan por un frigorífico. Y bueno, este frigorífico está destinado, quiero decir algunas cosas, porque bueno, ya nos hace perfiles, ¿no? Nos dice un poco de los riesgos y los daños que nos pueden dar, esa asociación que decía el profesor, ¿no? En cuanto a cuál es la carga, las exigencias, pero también a qué me expongo, a qué posibilidades de enfermedades puedo tener. En este frigorífico existen animales, se hace la faena de ganado vacuno portador de brucelosis. O sea, arrancamos sabiendo que es portador el animal de Brucela, que sabemos que es una zoonosis, ¿no verdad? Entonces, ahí está. Les cuento un poquito cómo empezó todo esto, obviamente, que de alguna manera... ¿Pero no tendría que estar prohibido? Bueno, en Uruguay tiene destinado o algunos frigoríficos por decreto, en los cuales son 8 más o menos por lo que conté en el país, en los cuales este frigorífico en especial también está autorizado a realizar matanzas. Se supone que en el sentido de lo que venimos hablando, si vamos a hacer faena de animales vacunos que son portadores de una patología que puede ser transmitida al trabajador, debería ya pensar que en el arranque las condiciones de trabajo van a ser adecuadas para la realidad y el contexto que se da esto. Porque todos los frigoríficos que le llegaban a algún animal con brucela lo derivaban ahí. Hoy por hoy está un poco más de prolijo, se está matando brucelosis en todos lados, pero son cosas como que ya, como dice la compañera, son cosas de alarma, de alerta, ¿no? Decir, bueno, ya me está dando un perfil, ya sé que son animales con un riesgo biológico determinado, que además de todo lo que ya el proceso de producción en el frigorífico me va a traer, además se me agrega eso. Entonces, resulta ser que la enfermedad empezó más o menos en enero de 2009, empiezan los primeros casos en el departamento, en esa localidad, y fue más de un año, como verán, un año y medio de aparición de casos constantes en un frigorífico que tenía no más de 100 trabajadores. Entonces, la aparición constante de esos casos, y aparte, no solo constante, sino de un largo periodo de aislamiento del trabajo, especialmente estaban atendidos con nuestro país por el Banco de Seguros del Estado, que sería una aseguradora de salud, es quien reconoce a nivel estatal, que por suerte por ahora es estatal, de alguna manera reconoce la enfermedad que por decreto debe ser notificada, y también reconoce la enfermedad como laboral, de ocupación, debido a la ocupación, la llamamos profesionales,
Y bueno, ahí se hacen los estudios, se los sigue el trabajador y se le da una, digamos, indemnización del 100% salarial mientras que es atendido por ella. Cosa que no es menor cuando un trabajador está pasando un momento de salud como en estos, que fueron más de un año, en algunos de ellos que estuvieron fuera del ámbito laboral. Entonces, no es menor, porque el contexto, aparte, en esas zonas de Rocha, no hay suficiente trabajo para todo, porque bien saben ustedes que son zonas balnearias. Viven de otras cosas, y no específicamente de esto. Pero, seguimos analizando. Entonces, como esto empieza a darse en enero de 2009, era agosto de 2010 y seguían apareciendo los casos, a mitad de camino aparece el sindicato recién conformado, hacía muy poquito tiempo que se estaba iniciando el sindicato en esta empresa. Obviamente concurre al departamento y bueno, y nos plantea la inquietud de lo que estaba pasando, y la cantidad, ya como ya ven, les puse acá, cuando el sindicato va al departamento de salud ocupacional, había ya 31 casos asistidos, llegaron a muchísimos más, como ven, eran 80 afectados, que si uno entra a la página del Banco de Seguros del Estado del año 2010, ya no están, pero no estaban el mismo número de trabajadores que fueron afectados por la patología como reconocidos como profesionales. Podemos ver diferentes causas después. Bueno, en base a eso, solicitan de alguna manera poder hacer un estudio de investigación o hacer una intervención. El planteo era, bueno, desde la universidad, desde la Facultad de Medicina, Salud Ocupacional, ¿qué puede hacer por nosotros, no? O con nosotros. Nosotros siempre tenemos la visión del con nosotros. Entonces, fíjense lo que fue socialmente cuando aparece. Estuve buscando ayer porque tenía fotos que perdí porque me desapareció la computadora en el 2017 en mi casa, no sé qué pasó. Pero encontré estas cosas y son todos, miren, diarios locales. Esto es la subsecretaría de la Federación de Uruguaya de la Industria y Comercio, donde uno de los integrantes del sindicato de frigoríficos, el FOICA, y en el orden del día se trataba FOICA, dice hoja sobre, brote, si les digo que no entiendo lo que dice acá. Sobre situación de trabajadores del claro, frigorífico hojas, Copoyem. exacto, gracias, que van a tratar el tema de la situación de los frigorífico Copoyem Rocha, es público. Y bueno, acá también tenemos en este lugar, ya ven, un diario local donde ya plantea qué está pasando en Copayán, que hay tantos enfermos. Comero es una institución de Rocha, médica, y acá es otra institución, otro medio local, en el cual empieza, bueno, qué está pasando, que están tantos enfermos. En sí mismo, les cuento que mientras que el sindicato fue, automáticamente se aprovechó ese momento de intercambio en donde ya se hizo un intercambio sobre las condiciones de trabajo, ¿no? Casi una entrevista colectiva al grupo sindical que fue en relación a, bueno, cómo están trabajando, cómo trabajan, qué hacen, cómo lo hacen, ¿no? ¿Qué se les da? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Qué pasa? Y toda esa investigación que se hace de alguna manera, como bien dicen, de los efectos cualitativos que hacen a las condiciones de trabajo, ¿no? Que no solo aparecen en los números, es decir, describime cómo lo hacen, qué hacen. Y bueno, se hicieron múltiples intervenciones. Mientras tanto, se fue a Rocha en varias oportunidades a tener entrevistas con los colectivos sociales y trabajadores, porque eso llegó a nivel social. La población del lugar se puso muy nerviosa, dado que no tenía miedo a contagiarse porque los camiones cruzaban su pueblo. Entonces surge la inquietud de las familias y de los vecinos, si esto me lo puedo agarrar cuando pasa el camión y las vacas orinan y quedan en el aire y a su vez sus excrementos, dado que la información existe de que la brucela tiene una gran sobrevida en muchos diferentes escenarios, es muy resistente. Entonces las preguntas eran lógicas, eran dudas lógicas, y que aún más surgieron a la vez de que en ese momento no lo pude cortar y poner. Después encontré que en uno de los diarios decía el profesor Tomasina, creo que fue en que está acá en porque en ese momento fue el profe, también creo que fue otra compañera docente, fue Nurit. Bueno, se hizo una charla en ese momento en Rocha, se hicieron materiales, pero por otra parte había que eso, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo demostramos también esta situación? Y ahí empezamos a transitar sobre, además, hacer una entrevista a todos los trabajadores, porque el estudio fue publicado
eran 14 trabajadores los que accedieron al hospital, a ir con nosotros al hospital de clínicas, con sus historias clínicas completas del Banco de Seguros del Estado, de su asistencia, con todos los datos de lo que se le había hecho, lo que no se les hizo, las patologías, además de que nosotros hacíamos la historia médico-laboral, más la entrevista con el sindical. O sea, de alguna manera, yo ahora sigo el orden, pero discúlpame que me fui del orden que tenía, profesor, cualquier cosa me cortás. Pero de alguna manera ya estábamos pensando en eso de decir, triangulamos un poco y armamos esto sin hablar todavía, en mi caso, hablar de la triangulación de técnicas, ya la estábamos aplicando de alguna manera en decir, por un lado puedo ir, mirar, no nos dejaron entrar, obviamente, por otra parte tengo la información de los trabajadores, teníamos muchísimas fotos que perdí, literalmente lo que cuento ahora es así, era así, y, y en ese sentido, entre que hacíamos una historia clínica, que sacábamos los datos, hacíamos un análisis en un programa estadístico, estábamos aplicando muchísimas herramientas y diferentes técnicas, que lo único que quería demostrar en final era que las condiciones de trabajo estaban determinando la enfermedad en esos trabajadores, en ese lugar de trabajo. ¿Me siguen? Disculpen, voy muy rápido. Entonces, el objetivo de estudio justamente fue contribuir a la identificación del factor de riesgo presente que hayan contribuido a la aparición de los casos de brucelosis con el fin de que, como bien decían acá ya hace rato, de prevenir la aparición de la enfermedad. Ahora, en el momento que empezamos esto fue prevenir. Después hizo la promoción, prevención, promoción, y hoy por hoy el Copayar no es noticia ya hace muchos años de Brucela. Y si uno sigue por ahí, brucelosis sigue como que no estando muy denunciada. Y otra cosa, colaborar en las medidas de control, ¿no? Con los trabajadores para presentar, porque nosotros en ningún momento tuvimos la oportunidad de intercambio con la empresa, pero sí la tuvieron los trabajadores que se sirvieron de alguna manera de nuestro estudio de investigación para ellos poder luchar por sus condiciones de trabajo. Entonces, ¿cómo la epidemiología sirve? Y sí, claro que sirve en montones. Entonces, la metodología, como bien les dije, se realizó. Entrevista a informantes calificados. ¿Cuáles fueron nuestros informantes? Fueron los 14 trabajadores que fueron a hacerse la historia clínica, la médico-laboral, al hospital. Los 14 trabajadores que conocían su tarea y sabían cómo hacían, esos son informantes calificados. También lo fueron el sindicato, los representantes sindicales que fueron inicialmente a hablar con el departamento, es decir, algo hay que hacer. Por otra parte, se hicieron la historia médico-laboral en los 14 esos que accedieron. Por eso les digo, solo se reconocieron 21 de los 80 por parte del Banco de Seguros del Estado. De esos 21, 14 que ocurrieron con todo el hospital. Algunos no fueron por motivos económicos, otros no fueron por otras causas que podían jugar un poco el miedo a perder la fuente laboral, pero bueno, en un sindicato incipiente. Entonces, todos tenían paraclínica, ¿no? A mí me interesaba mucho eso de la paraclínica, y bueno, ¿qué hicieron? Rosa Bengala, Huddleston, y esto y lo otro, y bueno, estaba muy metida en eso y buscaba por todos lados. Al final no era lo que realmente valía. Se aportó entonces, también, eso no lo compartí porque no lo encontré, ellos dibujaron y nos armaron un mapa de la planta, un mapa del proceso, nos explicaron cómo era el proceso en un dibujo a mano. Que bueno, que es tan esclarecedor, no sé si lo hemos hecho todo alguna vez. Mira, esto es así, y le explicamos, ¿no? Un esquema, es una expresión del que conoce la tarea, me muestra a mí cómo era la planta, cómo se distribuía el trabajo, ¿no verdad? Y cuántos trabajadores había acá, que había allá, todo, muy claro. Entonces, hubieron algunos resultados. ¿Voy bien? ¿Me siguen? ¿Voy con una lógica más o menos? Sí, está. Obviamente que eso llevó mucho tiempo, se imaginarán cuando derrocha Montevideo en esos momentos, aún había que ir, son muchos kilómetros, para nosotros vieron que es mucho, para ustedes es una cosita chica, pero para Uruguay es muchísimo, los 200 y pico kilómetros. Entonces, venir a Montevideo, pagar la locomoción,
si el sindicato no venía en masa, venía de a uno. Entonces, cuando venían a atenderse al Banco de Seguros en Montevideo, ahí pasaban por el hospital. Porque hubieron muchas variables, no quiero, si entro a hablar de todas las variables no terminamos más, profe, y la discusión está para después. Entonces, hubieron muchas cosas, ustedes son de Rocha y se atendieron en Montevideo. Entonces, fíjense que de los resultados, tuvieron resultados de las diferentes cosas que hicimos, ¿no? ¿Verdad? Desde lo relatado por los trabajadores, por ejemplo, pudimos ver que el número de animales, y pongo vacas porque eran bovinos en realmente los que se mataban allí, autorizados para la faena, eran 86 en el 2009 y llegaron a matar 120 por día, ¿estamos de acuerdo? Por día. Aceptados para Bruselas. La de la descripción del lugar de trabajo, tanto por los sindicatos que después se ve en la historia clínica reflejado, los espacios de trabajo eran muy chicos, tenían poco espacio de circulación entre los trabajadores para mover también el producto. Refieren que no había ningún tipo de sistema de extracción mantenido, porque inyección y extracción de aire había, lo que no era no había mantenimiento, lo tenían muy claro eso, que no lo tenían mantenidos. Y otra cosa, los que manifestaron todos al interrogatorio, era la falta de equipos de protección personal. Se le aportaba en ese momento botas, pantalón, camisa de cualquier tipo. La mascarilla descartable no era una mascarilla para biológicos, sino que usaban lo que es la quirúrgica, lo que ahora todos somos especialistas en mascarillas y en ventilación de aire. Guantes comunes de látex. Sabemos que la Brucela, el látex y los guantes se rompen durante los procesos de trabajo. Y tiene que ver la forma de transmisión de la Brucela y también el equipo de protección, si no, no tiene mucho sentido. Y lo otro es que no usaban delantales, no había nada que al trabajador le impidiera recibir fluidos del animal o humedecerse la ropa y de alguna manera humedecerse la piel, y eso aumentar la la probabilidad de adquirir, ¿no verdad?, la enfermedad. Entonces, había varias cosas. Por un lado vemos al trabajador con una falta de PP y por otra parte vemos una clara deficiencia en la ventilación de aire, en la ventilación de la planta, digamos. Estoy intentando que pase a la siguiente. No quiere. Ahí. Cuando empezamos a hacer, o sea, vieron todo lo que hablamos ahora que fue sacado desde el interrogatorio, desde la historia clínica, ¿no verdad? Desde el análisis bien cualitativo, bien del diálogo, del análisis colectivo. Resulta ser que, bueno, después nosotros nos reunimos con una compañera infectóloga y empezamos a ver estos casos. Hicimos una publicación porque eso fue un brote. Fue un brote de trabajadores de Bruselas en un frigorífico que mataba animales infectados con brucelosis. Y para ello, bueno, hicimos un estudio descriptivo, ¿no verdad? Describimos los 14 casos, describimos cómo era la forma de transmisión más común. Después se puede dejar el link para que lo lean, es cortito, para leerlo completo, porque no era la idea de hoy. Y los resultados también de cada uno de los exámenes paraclínicos realizados, la revisión de las historias clínicas que hicimos en base a los trabajadores del Banco de Seguros, ¿no verdad? Y la asistencia también en Comero, esa que les mostré la fotito. Bueno, de esos 14 trabajadores había 12 mujeres, 2 mujeres y 12 varones. Después, los síntomas más frecuentes encontrados son los que habitualmente se encuentran en la brucelosis: astenia, mialgias, fiebre, artralgia, sudoración y cefaleas. 8 de los trabajadores pertenecían al sector faena. Faena, ¿conocen el proceso más o menos o tienen una idea de...? Bien, ¿no? Bueno, se puede bichar en internet, pero es donde en inicial, el proceso inicial de donde se deja bombar al animal, después donde se hace el proceso de desangrado y después donde se empieza a hacer la media res. Esa es la parte de faena y el cuarteado del animal inicial. Los grandes cortes es la faena. Y saco la panza y se va 48 horas a la heladera. Y después se veía en sectores donde había faena, mucha sangre, por ejemplo, 3 a mondonguería. Acá hay diferentes tipos mondongo.
nos imaginamos todo el proceso de panzado, ¿no? Vísceras, corrales, 2 a limpieza y 1 a mantenimiento. Todo esto tiene que ver también que te piensen un poco en la forma en que lo cual se transmite. Después, el tiempo de asistencia fue más de 1 año, eso llamó muchísimo la atención. Hubieron muchos trabajadores que tuvieron en asistencia médica durante 1 año porque tuvieron muchos efectos, una convalecencia prolongada. Casi que se cronificó en algunos la brucelosis y fueron rentados de esa manera. Quedaron con algunas secuelas a nivel de hueso, que se pueden ver algunas secuelas, y algunos de los trabajadores la tuvieron. Después, el pico de casos, ¿cuándo se vio? Se vio el mayor pico, que en el estudio lo pueden ver, está todo detallado, por eso ahora hago el resumen. Se ve cuando aumentó la producción. En el mismo momento que se aumentó la producción, casualmente en Rocha, no todos los departamentos es igual el aumento de producción, depende de la exportación. En Rocha, en verano, en enero, aumenta la producción, casualmente aumentaron los casos. Se pudo ver a la conclusión que llegamos, ¿no verdad? El equipo de protección personal incompleto, se vieron tratamientos iniciales incompletos en diferentes servicios de salud, donde no se reconoció, no se pudo ver al inicio que esto era una enfermedad derivada del trabajo, y en su totalidad, y esto fue una discusión que tuve con la infectóloga, porque ahí bien ella ponía su peso de infectóloga, lo que decía un poco el compañero recién, ¿no? El peso del número, de los porcentajes y de cómo es la definición concreta, si era una recaída o una reinfección, o un rebrote o lo que fuera. En este caso eran todos recaídas, o sea, el trabajador estaba cursando, mejoraba y había un aumento de la serología nuevamente, pero no por exposición, sino que todavía no había sido bien tratada, que eso fue otro de los problemas que hubieron en relación al tratamiento. Entonces, las conclusiones que se llegaron fue que las características del proceso laboral y la presencia del agente biológico en el ambiente son determinantes en la aparición de la enfermedad de los trabajadores expuestos. Los pilares fundamentales en la prevención de esta enfermedad se basan en la capacitación de los trabajadores y empleadores. Son imprescindibles las mejoras en el ambiente general de trabajo y en las condiciones en las que se realiza la tarea como un nexo vincular entre el proceso y el probable daño a la salud. Eso fue, acá les estoy mostrando un resumen. Después, si quieren, lo enriquecen con la lectura para entender más. Esto fue un resumen general. Te lo enviamos. Lo enviamos ya. Sí, yo se lo envío. Exacto. ¿Está? Posterior a esto, como siempre decimos, ¿qué ocurre después? Estos son fotos del 2011. Se puede ver el sindicato, lo saqué de la página FOICA. Hubieron intervenciones sindicales, formación de trabajadores, en el cual estuvimos como departamento. Después fuimos, ¿te acordás, profe? Estuvimos en Tacuarembó, porque el MGAP después tuvo casos de brucelosis en el Tacuarembó, y gracias a esta investigación y a la participación con los trabajadores en Rocha, la academia también apoya al Ministerio de Ganadería en un frigorífico de Tacuarembó, donde habían empezado a haber casos. Por otra parte, y ahora vamos un poco más a lo nuestro, en el sentido de decir, bueno, esto abrió muchísimas puertas en la investigación, ¿no? Recuerdo claramente esta disyuntiva que se nos da a veces con los compañeros de las clínicas natas, ortodoxas, dijera yo, ¿no? Donde es, no, pero, a ver, había humedad, no se podían cambiar, o sea, una discusión me llevó ardua y de pensamiento de la ciencia médica con la otra colega. Y bueno, sacamos una publicación consensuada, eso no es menor, es como el modelo prioritariano. Entre las diferentes y opiniones que hubieron y dispares a veces, llegamos a un consenso para la publicación. Pero la idea de esto de ustedes era, bueno, que sí, se estudió como un brote, en realidad se aplicaron todas las herramientas, no teníamos a veces las tasas de ataque, otras cosas que el profe tal vez después hable, que no pudimos tenerlo, pero sí pudimos hacer un estudio descriptivo y claramente pudo ser demostrativo y no menor, puesto que a partir de ese momento empezaron a descender los casos y posteriormente no se ven casos y siguen matando con brucelosis. ¿Dónde está la diferencia?
Entonces acá está el para qué, con quién, para quién, todo lo que quieran definir. Eso es en relación a esta historia. Digo, realmente esto nosotros nos enteramos por el sindicato, que fue específicamente el departamento, como nos ha pasado otras veces. Después tenemos otra historia, no sé si te parece que la cuento, ¿querés saltar vos, profe? No sé cómo estamos con el horario, Jorge. Eh, Está mudo, Bob. presenta- Sí, tenemos todavía un tiempo, sí, sí. entonces, que presente es decir, lo interesante, perdón, una reflexión de lo que presentó Adriana. Interesante. Los propios trabajadores organizados plantean una situación sanitaria, colectiva, de una enfermedad frente al frigorífico que inicialmente no había sido considerada como tal, como una enfermedad que tenía que ver con la exposición laboral a animales que son portadores de Bruselas. Entonces, aquí es interesante el rol del trabajador organizado y después el aporte desde la academia, en este caso de la universidad, con el análisis, la investigación de los trabajadores, de los casos clínicos y la vinculación digamos, con el seguro de accidentes y enfermedades profesionales. Y luego nos pareció, va Adriana, a mí también, interesante cómo los propios trabajadores luego, a través de la Federación de la Carne, trasladan también la experiencia que habían tenido en un departamento Rocha a otro departamento, una situación similar, y se incorporaron a la discusión estos elementos a la discusión de la negociación colectiva. Creo que ahí resume de alguna manera eso, el porqué y el para qué del fundamento y del análisis, que en este caso en la epidemiología está aportando, como también los casos esos que mostrábamos a nivel internacional histórico, mostraban también, es un argumento de peso epidemiológico para el diagnóstico de la enfermedad profesional o ocupacional, digo. Sin duda que es un elemento de peso en ese sentido. Y para disminuir lo que Jorge Cohen dice también, el ocultamiento jurídico de las enfermedades profesionales. Adriana, si... Sí, sigo. Rapidito, digo, la otra situación que es una intervención también parte de un resultado epidemiológico, porque en realidad hay una alerta. Discúlpenme, vuelvo acá. Tengo problemas otra. Ahí. Está lento, mal. Esto es parte de una Viene situación bien, que Adriana, viene bien. No te preocupes. no, porque viste quedó con el Ah, dedo no te dándole preocupes, acá. viene bien. Dale. Dale, tranqui, tranqui. Esta, en esta situación, por ejemplo, partimos al revés. Es una situación que se da en un pueblo del interior de Canelones, departamento en el cual vivo, que se llama San Jacinto. Allí el pueblo vive alrededor de una industria que es la frigorífica. La industria frigorífico San Jacinto, muy conocido en nuestro país, con mucha cantidad de empleo, pero no solo ese, sino que además tiene un frigorífico de caballos a 20 kilómetros del cual trabajan y otro a 30 kilómetros. O sea que es casi una ciudad que vive del frigorífico y vive de la ruralidad, del trabajo rural. Los mismos trabajadores también crían y venden sus vacas al propio frigorífico para hacerse la temporada. No solo las venden ahí, sino trabajan en frigoríficos que también producen su propio ganado en pequeño, ¿no? O sea, no se imaginen que son los ganaderos. Pero bueno. Entonces, en ese lugar, esto empieza todo en el 2005. En el 2005, nuestro país todavía venía sufriendo los coletazos de la crisis 2002. Había habido una caída del empleo importante, una desocupación feroz. En ese momento en Canelones teníamos unos niveles de desocupación brutales.
Había movimientos organizados, desocupados en intersociales de Canelones, de trabajadores desocupados, que tampoco estaban ocupados por el PIT-CNT, sino que estaban solos, no pertenecían a nada, eran los desocupados caminando como desocupados. Entonces habían aumentado bastante lo que era el índice de enfermedades psiquiátricas y de suicidios en Uruguay, especialmente en Canelones, y se vio en algún momento que no solo había un aumento de suicidios, sino que había un aumento de casos que estuve revisando, porque fue bien, apareció también algún caso de fiebre Q y de Brucela en este frigorífico, 2005. O sea, sí ya venía con algunos casos, no hubo un brote, venía, pero como que se visualizó en esto del ocultamiento legal, dijéramos, se empezó a ver 2005 que algo estaba pasando en este pueblo de San Jacinto. Lo ve el ministerio a través de la llegada al Ministerio de Salud. Empieza a ver la llegada de denuncias de alguna manera a epidemiología del Ministerio de Salud Pública de enfermedades que tenían que denunciarse. Y en esto de esperar, me quedo sentado esperando que lleguen los casos, hubo una acción muy rápida ahí, en ese momento, desde el Ministerio de Salud, con lo que era la Intendencia en ese momento, aún Intendencia Canelones y Municipios, el Departamento de Salud Ocupacional, se convocó a los trabajadores de San Jacinto y también se convocaron a los ocupados de San Jacinto, que fueron a las reuniones. Muchos trabajadores que estaban, lo tuve que revivir todo para contárselos, ¿saben? No me había olvidado ya de todas esas cosas, qué feo. De todos esos trabajadores que estaban desocupados, y que estaban, disculpen, en seguro de paro, y que no sabían qué iba a pasar con su empleo. Algo similar a lo que pasó ahora con el COVID. No muy distinto. No muy distinto. Vuelvo o no vuelvo a mi puesto de trabajo, tengo o no tengo mi trabajo cuando vuelvo. Todas las situaciones se empezaron a generar y fue una experiencia para mí fenomenal. 2005 comenzamos a trabajar en forma de talleres, donde nos reuníamos en una iglesia. En la iglesia de San Jacinto nos prestaba el padre, el párroco, no sé cómo lo llaman, nos prestaba el lugar y ahí nos reuníamos organizaciones sociales, la intendencia, los sindicatos, los trabajadores, familia de los trabajadores, hacíamos esa reunión de discusión de qué estaba pasando, por qué estaba pasando esto, esta situación extraña que se estaba dando en el lugar. Y bueno, y ahí empezamos con nuestro primer trabajo de extensión universitaria a partir de una situación epidemiológica. Digamos, yo no lo vi como un brote, pero sí lo vio tal vez la autoridad sanitaria en su momento. Empezamos el primer trabajo de extensión en el 2005, con Facultad de Veterinaria, la Intendencia de Canelones y el MSP, lo que les decía. Acá tenemos, el disparador fue el aumento de casos de fiebre Q, la depresión con un alto índice de desocupación. En su momento creo que quien lo vio era una persona muy razonadora y perceptiva de que esto iba a traer mayores problemas. Y después en el 2007 volvemos a intervenir, o sea, de forma más presencial. Nunca se dejó de trabajar ese lugar. En 2007 el departamento es convocado nuevamente para volver a hacer talleres de condiciones de trabajo. Ya el sindicato estaba más fortalecido, ya no había tantos desocupados, pero ellos querían seguir trabajando en el sentido que, bueno, pasamos nuestro momento en el cual tuvimos epidemiológicamente, casi podemos decir que la desocupación fue el brote, capaz, no sé. Pero de las patologías de la desocupación está la depresión. La depresión fue lo que llamó la atención también. Entonces, un aumento de casos de fiebre Q en un contexto que estamos diciendo que había desocupación de un 16%, llegamos, ¿no, profesor? Por ahí, en ese momento, más. No, más, casi 20. Ahí está. O sea, había pacientes, trabajadores ocupados, había trabajadores en seguro de paro y había aumento de casos de fiebre Q. Entonces, estas son cosas que
se los cuento ahora porque me quedé pensando en ese sentido, rememorando todos mis datos que tenía de la intervención en San Jacinto. Se realizaron en estos talleres, fuimos Elizabeth, Mariana, que había venido a terminar Mariana Martínez, ¿recordás, profe? Estaba venido de Cuba, y estaba haciendo una pasantía con nosotros, y fue con nosotros con esa mirada de la medicina comunitaria y la promoción y otras cosas, y aprendimos mucho en su momento. Se entregó una encuesta a los trabajadores porque en los talleres no fue única, pero hubo una disparadora, la inicial que hicimos con Mariana y con Elizabeth Bozo, que fue una encuesta que se armó más o menos en base a lo que uno iba buscando de información de riesgos laborales en este proceso de trabajo, y se le dio a los trabajadores que se reunieron en grupos que hacen similares tareas, algo así como grupos homogéneos que lo llamamos, y respondieron en forma colectiva, eran de a 4, de a 5, porque eran 20 y pico los que participaron, si mal no recuerdo, y respondieron colectivamente eso, y tuvimos algunos resultados que nos dio el puntapié inicial para trabajar esas temáticas. Entonces, comenzamos a visualizar los problemas de salud no eran azarosos y se encontraban descritos como enfermedades profesionales. O sea, ellos empezaron a ver que eso que ellos contaban no era un padecer así nomás, o sea, era una patología que estaba descrita como patología laboral. Empezaron a interiorizarse también con qué era lo que había que hacer. Obviamente que después a nivel sindical ellos hicieron su camino. Por otra parte, en el 2007 se forma fuertemente el sindicato y se lograron mejorar condiciones de trabajo. Hasta hoy no hubo casos, pero eso no es así. Eso es en los papers. En los papers de Banco de Seguro, porque algún caso de fiebre Q hubo. La brucela en nuestro país tiene que ir toda por un problema de tratamiento, de dificultad que hay, va toda a Banco Seguros, esté en donde esté. En este caso Canelones, como tuvo problemas, tuvo que ir. Acá ven los diferentes talleres que hicimos. Esta es la parroquia. Acá está Eli, Mariana la puse. Y bueno, siempre termino con esta foto que a mí me acercó muchísimo al departamento. Les cuento un poquito más que no tiene que ver y tiene que ver con el quehacer médico y esto que estamos hablando. En este pueblo estábamos diciendo que es donde viven y trabajan los trabajadores estos, ¿no? Dijimos que es donde sus hijos van a la escuela, donde además también se producen sus propios lugares de vivienda y consumo. Y acá estaba trabajando, todavía había un sentido de pertenencia al trabajo. Les daba orgullo andar con las camisetas que decían Norsinán. Cosa que de ya no. Había familias enteras como la que ven acá, que les estoy mostrando, que trabajaban en ese frigorífico. Ana, el negro, como le decían, Jorge, su compañera y su hija, ahora mayor, ya tiene 17 años. Ana, les cuento esto porque es epidemiológico también. Bueno, esto es azar. Un día me presento a un concurso y entro a trabajar a San Jacinto, a la Policlínica de Salud de San Jacinto, y me toca ver, por ser en el interior, hacer bancos seguros. O sea, cuando va el trabajador a una consulta médica, yo como médico general lo veo y puedo hacer diagnóstico, derivarlo al banco, y eso me dio otro conocimiento. Digo, esta familia entera, esta paciente fue mi primer paciente que me reconocieron con Laura Novoa, enfermedad profesional por rotura de manguito corto rotador, trabajadora frigorífico, rompía la entraña y con esta mano arrancaba la tela, la entraña. Ana, acá, su compañero ya falleció, su hijo falleció de una patología cardiovascular, no llegó al trasplante cardíaco. Que Daniel Pasos, profesor sabe a quién me refiero, había hecho un diagnóstico de él, había tenido fiebre Q, brucelas conjuntamente mientras estaban los trabajadores desocupados, y Daniel quisimos llevar adelante el reconocimiento de una miocarditis en este paciente, a causa de la brucelosis. Él era cardiólogo, y estaba convencido de que esta causa era esta miocarditis, que falleció con 42 años, cruzando el alambrado, hizo un paro. Entonces, les cuento todo esto porque ya termino.
tengo pasión por este caso porque me veo involucrada hasta el día de hoy en donde trabajo. Entonces empecé por mi experiencia docente, después por el Ministerio de Salud y después termino como médico y también soy como un vínculo para los trabajadores para verlos en el hospital cuando yo más no puedo no hacer. Pero bueno, esto en San Jacinto fue el típico caso. Llamamos, ¿qué hacemos? Algo pasa, a mí me están dando muchos casos, mucha frecuencia que lo que está pasando, y se armó todos los aparatos de un Estado también protector, de la academia, de lo social y de lo laboral, para poder ver qué es lo que ocurría. A partir de ahí se fue transitando diferentes caminos. Lo final fueron las mejores condiciones de trabajo, formación de un sindicato, disminución del índice de suicidios, por lo menos a mi nivel local por un tiempo. Si me preguntan, en este momento no he revisado porque no lo tenemos estadificado en algunos lugares por zona. Entonces no lo puedo saber, no lo podemos saber. Así que bueno, un poco era eso. Esta experiencia capaz que la hice muy corta, para nosotros fue muy importante. Fue muy importante en el momento que surgió, cómo surgió, y fueron las típicas discusiones de la desocupación y el trabajador perdido en el mundo del trabajo que no pertenece a nada. Hoy por hoy todos estos están ocupados. Ana se jubiló, pero este sigue siendo paciente mío, Martínez, y bueno, este es paciente jubilado por fiebre Q y Bruselas. Este sí tiene una afectación a nivel óseo. A como lo veo, les puedo contar que es verdad. Está jubilado por su afectación a nivel de la columna vertebral. Corto acá. Muchas gracias, Adriana. Realmente de nada. Muy, muy buena la exposición, muy clara y además cargada de tanta emotividad y trabajo puesto ahí con corazón. La verdad, bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, ¿alguna Gracias, pregunta? gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, muy buena, doctora. Maravilloso lo suyo. Bueno, no sé si es maravilloso, pero se hace de corazón, eso sí lo hace diferente. Voy a pasar, compañeros, bien a la uruguaya, digamos. Con la garra. Les paso la publicación ahora por el chat para que la tengan y la bichen, si quieren, y van a ver que es un estudio descriptivo de tipo cualitativo y ayuda muchísimo. ¿Está? Gracias. De acuerdo. De todas maneras, Adriana, Fernando, la clase va a estar el link, o mañana o esta semana, el link de esta clase y de la otra subida al canal de YouTube de la carrera, y se las vamos a enviar para que ustedes puedan aprovecharla. De paso, acá están viendo la invitación al curso que empieza la semana que viene, sobre convocando a la cabeza, la boca y el cuello del trabajador, una problemática que está muy poco abordada, estudiada, y va a ser un curso de carácter interdisciplinario, y también hay todo un abordaje interesante de lo que es el eje temporo-maxilar, occipital y plantar, de cómo se interrelaciona todo este complejo, con el profesor de Córdoba que hace osteopatía y una visión también holística de este problema. Se lo recomiendo. Hemos conversado con el profesor Tomasina también, que están analizando de auspiciar y participar también en el curso desde el Uruguay. Eso es lo que nos permite la virtualidad, Internet, esta nueva modalidad. Y bueno, a los alumnos de nuestra carrera y de la carrera de ustedes, la inscripción también es gratuita por pertenecer a la carrera. Recuerden que es cada 15 días y que coincide que no hay clase en el posgrado nuestro, clases teóricas.
están la parte práctica de la práctica. Bueno, nos volvemos a juntar mañana a la misma hora, 6:30. Continuamos mañana. Bien, gracias Jorge. Sí, continuamos mañana. Estamos. Bueno. Van a estar Adriana y Betty Álvarez presentando un poco la experiencia de vigilancia y también con esta mirada crítica. ¿Sí? Bueno, gracias, ha sido muy interesante. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana a todas, a todos. Chao, chao. Chau, chau. Mañana, Fernando, terminamos antes que empiece el partido, ¿eh? Pero usted, 7:30. 7:30. No, es 8:30, pero acaba de salir una noticia, no sé cómo van a hacer. Perdón, ustedes son 8:30, pero nosotros somos 7:30. Ah, bueno, pero ustedes son sufridos, ¿viste? Ustedes son sufridos. Acá no, vieron que acaba de salir la noticia de que en el predio de la AFA le dio positivo un PCR de quien integraron la delegación que fue a Brasil. No sé cómo van a hacer, porque en realidad son todos contacto estrecho. Ese partido no se debería jugar desde el punto de vista epidemiológico. Ganan los puntos fuera de la cancha. No sé, entrarán a jugar los pibes de no sé dónde, pero realmente se va a jugar con público y demás. Bueno, ahí está lo que... Mañana Jorge, mañana yo estoy temprano y después dejo a las chicas que no son tan activas con el fútbol. Escucha, te digo, digamos, acá igual son todos y todas son amigas, compañeras. Escúchame, esto se hace así: pones, apagás la cámara, ¿sí? O sea, seguís presente, apagás la cámara y lo mirás desde el celular y de paso vas controlando qué dicen los docentes. Digamos, se hacen dos cosas al mismo tiempo. Eso también es algo nuestro. O sea, siguen grabando, les aviso. Bueno, pero esa parte será editada, Moni, y obviamente la censura estalinista, una vez más, triunfará. Y hará su propia historia. Bueno, un abrazo, un beso a todos. Nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos. Mañana estamos acá. Que pasen bien. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias, bye.